Vamos a hablar rápido. Y Señor, ponemos en tus manos este estudio también. Te pido que seas con nosotros, que tu palabra, Señor, que está viva, que es eficaz, que es cortante, que penetra el alma, el espíritu. Te pido que esta explicación sencilla de lo que tú hablaste penetre, Señor, hasta el fondo de nuestro corazón y nos permita meditar en tu verdad y tomar decisiones importantes. Entendemos que está viva, entendemos que es real lo que tú hablas, Señor. Te pido tengas piedad de cada uno de nosotros y que ensanches nuestro corazón para que podamos recibir las cosas, Señor. Te ruego que me des las ideas para poder transmitir esto, Señor, y que podamos recibirlo. Estamos aquí para eso, para adorarte con nuestra mente también, no nada más nuestro corazón, sino nuestra mente, o sobre todo nuestra mente. Regálanos esta comida para el pensamiento, solo estar meditando esto, masticar esto juntos, porque sabemos que esto nos va guiando y nos va moviendo a tomar decisiones importantes, Señor. Ponemos este estudio en tus manos y te damos gracias por ser tan bueno. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Marcos 10. Estamos ahí. Nos quedamos en el verso 32, si recuerdas. Estamos ya como al final del ministerio terrenal de Jesús. Ese sería como el contexto general, ¿verdad? Vimos la semana pasada este pasaje sobre Jesús y las riquezas, ¿verdad? Jesús habló sobre esto y hoy vamos a estar viendo como Jesús y su evangelio, importante idea. Vamos a ver un poco más de lecciones sobre lo que es la verdadera grandeza, que un poco ya medio tocamos ese tema y va a volver a hablar de esto o reafirmar esa idea. Y vamos a ver este encuentro de Jesús con un ciego, con Bartimeo, y de hecho lo va a sanar y todo eso. Y como te imaginarás, simplemente ir verso a verso nos ayuda como a descubrir un chorro de cosas cuando observamos bien el texto y vemos como las dinámicas y todo lo que puede llegar a implicar esto que está aquí escrito. Entonces, bueno, eso, después de hablar con el joven rico, ¿verdad? Este joven que se fue como triste porque tenía muchas posesiones y todo eso, Jesús le da una enseñanza a sus discípulos como sobre eso y les dice, va a estar bien cañón que alguien que esté afanado con las riquezas llegue al reino y todo eso, ¿verdad? Es importante que la gente esté dispuesta a hacer sacrificios, ¿verdad? Con tal de entrar al reino, ¿no? No tanto sacrificios para alcanzar el reino, sino sacrificios movidos por el hecho de que el reino ya les alcanzó a ellos y todo. Vimos un poco eso, y entonces viene hablando de estos, te digo, sacrificios requeridos, ¿verdad? Por parte de Dios, ¿sí me explico, no? Los sacrificios que Dios requiere de nosotros. Y vimos también que hay como recompensas prometidas a aquellos que hacen esos sacrificios. Y termina el versículo 30, nos quedamos en esa idea donde les dice, pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Y vimos que es un poco eso. Cuando aquellos que siguen a Jesús se disponen a hacer sacrificios, muchas veces van a ser vistos como los últimos para el mundo. Como que, están bien chafas ahí, no sé qué. Porque eso, como que vives para otros, entonces eso, no tienes como mucho, entonces eres visto como ninguneado por el mundo, y entonces después da el contraste. Pero aquellos que quizá tienen todo a los ojos del mundo, pero no están dispuestos a hacer sacrificios para Dios, para, si me explico, glorificar a Dios, realmente, aunque sean los primeros para el mundo, para los ojos de Dios son de hecho los postreros y todo eso. Y Dios es soberano para decidir a quién pone primero y a quién después. Un poco vimos esa idea. Y bueno, ahí nos quedamos, si recuerdas. Nada más te quería como recapitular un poco. Vamos al verso 32. Es como la siguiente escena, lo que te digo, como Jesús y su evangelio. Dice el versículo 32. Iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante. O sea, esto es eso, Jesús con sus discípulos van por el camino y fíjate, subiendo a Jerusalén. Esto no puedo evitar recordar esta idea, ¿no? O sea, subiendo a Jerusalén, es decir, Jesús iba ya camino a su ejecución, tal cual, venía caminando hacia Jerusalén. Si recuerdas, dice Lucas 9:51 que había afirmado su rostro para ir a Jerusalén, tal cual. Esto me habla de un cumplimiento profético, lo que vemos en Isaías 57, donde tal cual es Jesús hablando a través del profeta y donde dice, ¿no? Al final del versículo, puse mi rostro como pedernal. ¿Te acuerdas de esa idea? O sea, eso es una profecía que se cumpliría, como puedes ver también en Lucas 9:51, ¿no? Que habla de eso, que Jesús afirmó su rostro, fue con esa determinación, sabiendo que iba a entregar su vida. O sea, esto es eso, la valentía de Jesús, ¿no? Que a veces quizá como que, no valoramos lo suficiente. Hay una canción que luego cantamos acá, la de hoy celebramos tu amor, ¿te acuerdas? Tu fuerza y valor. Me acuerdo de esa idea, ¿no? Que celebramos la fuerza y el valor de Jesús, que a veces, no sé, pasamos como desapercibido. Aquí Jesús está mostrando la verdadera valentía. Como puedes ver, no fue una valentía como del momento, como que, no sé, estás así en X situación y no sé, me imagino que va a pasar un camión que está a punto de atropellar una carriola o algo así. Entonces muestras como valentía así rápido de impulso o algo así, ¿no?
no fue una valentía en ese sentido así, como impulsiva, sino una valentía como premeditada. Él de hecho nació para eso, ¿puedes ver? Entonces es no más importante esa idea. Iban camino a Jerusalén y él venía determinado así, ¿no? Y qué importante es que veamos a Jesús como nuestro ejemplo de valentía, porque sinceramente como cristianos, hablo en general, o sea, la iglesia en general es súper cobarde, la verdad. Estamos creo que en la era de la iglesia cobarde, en donde, híjole, no sé, ponemos como prioridad cualquier otra cosa, no estamos dispuestos a pasar muchas veces por las burlas, las críticas que vienen de la mano con ser cristianos, ¿no? A veces no tenemos tal cual el valor de platicarle a la persona a nuestro alrededor, ¿no? Sabes que yo soy cristiano, me importa lo que dice Jesús y vivo para agradarle, ¿no? A veces no tenemos no sé cómo llamarlo, como las agallas espirituales para eso. Y es importante que veamos, o sea, si Jesús tuvo esta valentía, somos llamados a hacer lo mismo, ¿no? Y si de pronto dices, no, es que si les digo a mis cuates que soy cristiano o cristiana, me van a criticar, ya me van a hacer así, corta las paras, siempre ya no quiero ser tu amigo y todo eso, ¿no? Y no sé si me explico, no se supone que nos avergoncemos de nuestra fe, al contrario, ¿verdad? Deberíamos estar todo el tiempo con el anhelo de compartir con otros esto, ¿no? O sea, ser, te digo, cristianos valientes en ese sentido, ¿no? Y bueno, dice que venían hacia allá con esta valentía Jesús, ¿no? Y Jesús iba delante de sus discípulos. Igual no pude evitar pensar en esta idea. Deuteronomio 31:8 dice lo siguiente, ¿no? Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, ¿no? Quizá, no sé, lo sobreespiritualicé un poco, pero es que dice que iban por el camino, ¿no? Iban subiendo, entonces Jesús iba en esta valentía y ellos iban detrás de ellos. Entonces esto me recuerda a nuestro caminar con Él, ¿no? Hacia donde sea que vayamos y sobre todo si vamos siguiéndole a Él, siguiendo sus pasos con todo lo que eso implica, ¿verdad? Podemos tener la confianza de que Él va tal cual delante de nosotros. Dice ahí que Él iba delante, ¿no? Y Deuteronomio 31 habla de lo mismo, ¿no? Cuando tú vas hacia Él, siguiéndole, Él va delante de ti. Puedes tener como la confianza de que, ¿cómo te diré? Él va abriendo el camino entre la jungla, ¿no? Y todo eso, ¿no? Como que, no sé, me vino como esta idea, ¿no? Él va adelante cuando vas caminando con Él, ¿no? No temas, dice ahí, ¿no? Él no te va a desamparar, Él no te va a dejar, no te intimides. ¿Puedes ver esa idea? Muy bella, ¿no? Y bueno, después dice ahí que ellos se asombraron, versículo 32, y le seguían con miedo. Le seguían con miedo. ¿Por qué le seguían con miedo? ¿Por qué estaban asombrados? Creo que porque Jesús, ¿cómo te diré? Para este momento ellos ya se habían dado cuenta de que el mensaje de Jesús no era así como que muy popular, no era como un mensaje muy fácil de digerir, que digamos, era ciertamente una píldora difícil de tragar, ¿no? Tan difícil como la píldora roja de Matrix, ¿no? Cuando le preguntas, ¿estás seguro? ¿Te vas a tomar la Red Pill? Bro, no es cualquier cosa, o sea, se va a poner bien canijo, la verdad te va a ser revelada y no sé qué. Sí, es canija la píldora del Evangelio, ¿verdad? Entonces ellos creo que ya lo habían topado, entonces se asombraron, ¿no? Venían con miedo diciendo, híjole, es que ya habló de los grandes sacrificios que implica seguirle, esto no es un juego, ¿verdad? Entonces creo que por eso están asombrados, por eso tienen tal cual miedo, ¿no? Y bueno, me gusta porque, bueno, Jesús, fíjate lo que hace, dice, entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer, como que ya de por sí tenían asombro y miedo, y por si fuera poco, les va a hablar todavía como más gráficamente de sus sufrimientos, de los sufrimientos que le esperaban a Él, y obvio eso implicaba un sufrimiento para ellos también. Entonces realmente, ¿cómo te diré? Se va a poner todavía más canijo ya de lo que por sí está la escena, ¿no? Pero nada más, antes de ver lo que les dice que los volvió a tomar aparte, los tomó aparte, ¿no? Jesús los apartó un tiempo para hablarles las verdades como más importantes, ¿no? Y ahorita vas a ver qué verdades les habló. Pues la verdad del Evangelio, realmente. No hay verdad más importante que la verdad del Evangelio, ¿verdad? Y cuando nos apartamos con Dios, cuando dejamos que Él nos lleve aparte y que Él nos revele sus verdades, o sea, no hay verdad más profunda, repito, que la verdad del Evangelio. Entonces, más que cuando pasamos tiempos con Dios, ¿no? Más que esperar que Él nos revele como cosas distintas, no sé, como que, no, Señor, ayúdame a entender con más luz el día de hoy la profundidad de la verdad más profunda de todas, que, no sé si me explico, ¿no? Que es el Evangelio, ¿no? Entonces, de hecho, de eso les va a hablar. Y piensa eso, o sea, Jesús quiere tomarte aparte. Se supone que estés buscando tiempos aparte con el Señor de manera regular, ¿ok? Esto es muy importante para todos nosotros. Y dice que les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer, es lo que te digo, tal cual les va a predicar pues el Evangelio. Fíjate, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre
este término profético mesiánico que es tomado de Daniel 7, como ya te había dicho, ¿no? Versículo 13 para ser exactos. Pero bueno, dice que el Hijo del Hombre, el Mesías, Dios mismo, Cristo, de eso está hablando, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, ¿verdad? Y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Al tercer día resucitará, tal cual les está predicando el Evangelio, ¿no? O sea, piensa en esta idea, o sea, como te decía, no hay verdad más profunda que el Evangelio se trata de Jesús y aquí es nada más y nada menos que el Evangelio encarnado, Jesús mismo, predicando su Evangelio. O sea, está como extrema esa idea, ¿no? El mismísimo Evangelio encarnado está predicando el Evangelio. Yo moriré y resucitaré, ¿no? Y esto es fuerte. Ya hemos visto esto, que la predicación del Evangelio tiene todo que ver con dos verdades como súper contrastantes, ¿no? La realidad del Dios de vida, el Dios creador de la vida, ¿verdad? Muriendo, ¿no? Ahí lo dice, yo soy, o sea, el Hijo del Hombre será entregado. Puedes ver este término, habla de Dios, o sea, Dios mismo que morirá. O sea, es eso, ¿no? Es un sangriento resplandor. ¿Me explico? Es como muy contrastante la idea. Dios mismo muriendo. De hecho, es tan tenso eso, el mensaje del Evangelio es tan tenso que es tal cual en sí mismo el poder de Dios para salvación, ¿no? Entonces, que veamos esa idea, la tensión que existe entre los términos Hijo del Hombre siendo muerto, y también como es importante que veamos que el anuncio del Evangelio incluye la resurrección de Jesús, es lo que dice el versículo 34, ¿no? Mas al tercer día, ¿qué sucederá, familia? ¿El qué? Resucitará, por supuesto. Esto es muy importante porque este es el mensaje que tú y yo somos llamados a anunciar también y debemos incluir la resurrección. ¿Por qué? Porque cuando una persona deposita su confianza en la realidad de la resurrección física, corporal y literal de Jesús, puede tal cual ser salva eternamente. Eso es lo que dice Romanos 10:9, ¿no? Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, fíjate, y crees en tu corazón, cuando crees desde las entrañas mismas que Dios te dio, ¿no? Que Dios levantó de los muertos a Jesús, va a cambiar tu identidad por toda la eternidad. ¿Qué va a suceder? Dice al final de Romanos 10:9. Serás salvo. Qué fuerte, ¿no? Tu identidad cambia cuando depositas tu confianza en la realidad del Jesús resucitado. De eso estamos hablando. Entonces Jesús, te digo, ¿no? Presenta esta verdad súper contrastante y después habla de la gloriosa resurrección, ¿no? Está impresionante. Y si notaste, es como súper específico lo que está diciendo, como que pareciera que mientras más se acerca al momento de ser entregado, como que más detalles les va soltando. Esta vez no les dijo nada más voy a morir y ya, les dijo voy a ser entregado y me van a condenar a muerte y me van a escarnecer y me van a azotar y me van a escupir y me van a matar y después voy a resucitar. Como puedes ver, son como más detalles esta vez. ¿De qué me habla esto? Bueno, que el sufrimiento de Jesús no nada más fue un sufrimiento en su cuerpo, como físico, nada más. Fue un sufrimiento también psicológico, familia. Fue un extremo dolor, o sea, en su espíritu, en su alma, no nada más en su cuerpo. ¿Me explico? Estamos hablando de una opresión espiritual inconcebiblemente gigantesca, ¿no? Eso, o sea, es Satanás mismo a todo lo que da, descargando toda su ira en contra de Jesús y obviamente, o sea, porque sabemos, los enemigos de Dios determinaron a asesinarle, ¿no? Y al mismo tiempo es Dios mismo, ¿no? Descargando su propia ira sobre el Hijo de Dios. O sea, es como que, ¿no? La ira de Dios, el odio de Satanás, el pecado del ser humano, todo, ¿sí se entiende esta idea? O sea, Jesús cargó todo eso, pues, ¿no? De hecho, fue tan difícil, todo el sufrimiento descrito bastante gráficamente, que Él, incluso antes de morir físicamente, ¿qué pasó? Que Él vivió una angustia tal que literalmente sudó grandes gotas de sangre. Y dices, ¿neta? Sí, esto está en Lucas 22:44. De hecho, es el doctor Lucas, ¿verdad? Alguien que sabía como la causa médica incluso de esto, o sea, no sé si me explico, habla de esto, de que Jesús fue tan angustiado que dice, fíjate, déjame te lo leo, estando en agonía, fíjate, oraba más intensamente, esto fue un poquito antes de su arresto, ¿no? Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, fuerte, ¿no? Que el doctor Lucas nos registra este hecho, esto conocemos como, es un padecimiento que se conoce como hematidrosis, ¿no? Que es tal cual eso, ¿no? O sea, sudar sangre, y esto sucede cuando una persona está en una situación de extremo estrés o extrema angustia. Es una como circunstancia como muy rara, ocurre como muy rara vez, y Jesús mismo pasó por esto, como puedes ver, es como, no sé, está impresionante, ¿no?
Ninguna de las aflicciones que tú y yo podamos atravesar se compara con la aflicción que Jesús mismo atravesó, porque como te decía, fue no nada más la ira misma de Dios, sino el odio de Satanás en contra de él. Tú y yo, sinceramente lo creo, o sea, ¿cómo te diré? Yo creo que no hemos sido atacados nunca, ninguno de nosotros, por Satanás mismo, o sea, por tal cual Satanás, ¿no? Creo que más bien él nos manda ya sus minions, ¿no? Para molestarnos y todo eso, pero así que te tiente Satanás mismo, creo que, no sé si me explico, ¿no? Lo que sea que hayamos sufrido no se compara con lo que Jesús ha sufrido. Entonces eso es lo que vemos en Hebreos 12:3, déjame te lo leo, dice que, oigan, consideren aquel que sufrió, fíjate, tal contradicción de pecadores contra sí mismo, o sea, considérenlo a él, ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Básicamente lo que va a decir el verso 4 es como, mira, no sean reinas, ¿ok? No sean chilletas. ¿Por qué? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Como que el autor de Hebreos nos dice, a ver, ¿has estado tan angustiado por el pecado que literalmente sudas sangre? No, ¿verdad? Entonces ya cálmate y bájale a tu drama. O sea, básicamente es lo que nos está diciendo el Señor, ¿no? Y creo que está hablando, sí, de combatir contra el pecado en cuanto a, no sé, su sangre, sí, en la cruz y todo, pero creo que esto obviamente incluye, y creo que eso incluye primeramente esta idea de la hematidrosis y todo eso, ¿no? Esta extrema aflicción, extrema opresión espiritual, emocional, no sé, está bien fuerte esa idea. Y Jesús, como te digo, da estos detalles aquí, y bueno, veamos la respuesta de los discípulos. Dice que entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Entonces, antes de esto, rápidamente, ¿no? Por si dices, no, es que como que sigo pensando que el sufrimiento que yo he pasado o que estoy pasando es como bien difícil. No sé qué, bueno, piensa esto, podría ser mucho peor. Y el hecho de que no sea peor el sufrimiento por el que estás pasando es pura gracia, ¿ok? Tú y yo merecemos mucho más sufrimiento del que estamos pasando, cualquiera que este sea, ¿no? Y si no está peor nuestro sufrimiento, ojo, otra vez, es pura gracia. Nada más quería como concluir con esa idea. Pero volviendo al verso 35, es la respuesta de los discípulos, ¿no? Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Entonces, bueno, esto está como que, no sé, pareciera que no escucharon muy bien lo que les está diciendo, porque básicamente lo que le dicen, o sea, haz lo que queremos que hagas. O sea, como que le vieron cara como de genio de lámpara a Jesús en este momento o algo así, ¿no? Aquí como que, no sé, me vino a la mente como un gran paréntesis importante. Voy a tratar de irme rápido antes de la respuesta de Jesús. Pero pensemos en esto. Ellos le están diciendo a Dios, o sea, queremos que hagas lo que... O sea, yo quiero que hagas lo que yo te pida, básicamente, ¿no? Esto implica, ¿cómo te diré? O sea, un peligro. Imagínate que Dios te diera lo que sea que tú le pidas. O sea, piensa eso. Decía un pastor muy sabio que se llama Greg Laurie, me encanta, lo que sea que escuches de él o leas de él es como muy recomendable, ¿no? Greg Laurie decía, ten cuidado con lo que pides porque quizá lo obtengas. ¿Qué tal que Dios te da lo que tú quieres y qué tal que eso que tú quieres no es realmente lo que Dios quiere que tú le pidas? Entonces ten cuidado con lo que pidas porque quizá lo obtengas. Si no estás buscando la voluntad de Dios, estás corriendo tal cual el peligro de salirte con la tuya. Y es como muy grave salirte con la tuya. Esta idea está fuerte, ¿no? Me recordó a esta otra cita que dice, ¿no? Cuando procedes sin el respaldo de Dios, tienes dos opciones. Ojo, cuando procedes sin el respaldo de Dios, tienes dos opciones. Número 1, fracasar, lo cual sería miserable, o tener éxito, lo cual sería de hecho aún más miserable. ¿Puedes ver esta idea? Entonces, a ver, danos lo que pedimos. Cuidado, ¿estás seguro? Porque si te sales con la tuya, híjole, está como bien difícil tal, porque estás procediendo sin Dios. Déjame, leo algunos versos que tienen que ver con esto para que nos entre la idea. Dice el Salmo 37, 3 al 4 lo siguiente, oye, confía en Dios, haz el bien y vas a habitar en la tierra, vas a ser apacentado con la verdad. Fíjate el versículo 4, deleítate a sí mismo en Jehová, no nada más confíes en Él, no nada más sea apacentado con su verdad, sino que deleítate en Jehová, ¿verdad? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Órale, está diciendo que Él me va a cumplir todo lo que yo le pida. O sea, sí, pero cuando estás siendo deleitado en tu corazón en Él. Cuando tu oración es la del Padre nuestro, ¿recuerdas? Venga a tu reino, hágase tu voluntad, ¿recuerdas? Cuando eso se lo pides desde el fondo de tu corazón, o sea, wow, estás pidiéndole lo que Él quiere que tú pidas. Entonces tu deseo está alineado al de Él y entonces Él puede darte las peticiones de tu corazón. Si no te estás deleitando en Él y Él te da las peticiones de tu corazón, o sea, realmente, o más bien no necesariamente fue Él, es más bien tú mismo en tu carnota te saliste con tus propias peticiones. Quizás Satanás mismo te las concedió, ¿me explico? Pero cuando no estás siendo alineado a la voluntad de Dios, cualquier petición concedida, o sea, es como un peligro, porque significa que no es la petición que Dios quiere que tú pongas delante de Él, ¿no? Por eso dice Mateo 6:33, por ejemplo, oigan, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia,
Ya todo lo demás será añadido, pero realmente no importa. Lo importante es buscar el reino de Dios. Y dices, ¿y qué es eso del reino de Dios? O sea, ¿cómo busco el reino de Dios en la tierra? Bueno, tiene que ver con poner nuestros ojos, nuestra mente, nuestras prioridades, nuestros afectos en lo eterno, en lo espiritual, no en lo temporal, no en lo carnal. Y lo espiritual, de hecho, es mucho más real que lo físico, tal cual, porque lo físico existe a causa de lo espiritual, no al revés, ¿ok? La realidad, ok, sí, puede ser bastante abrumadora, pero la verdad está por encima de la realidad, y la verdad es mucho más literal que la realidad. Espero hacer sentido con lo que te estoy diciendo. Lo espiritual es más literal que lo físico, y eso es lo que tenemos que tener primero en mente. O sea, busca primeramente el reino de Dios, que de hecho dice Romanos 14:17, nos describe un poco lo que es el reino de Dios, y dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino, fíjate, justicia, paz, gozo en el Espíritu de Dios. ¿Puedes ver? Tiene que ver con eso, ¿no? Entonces, cuando estamos buscando eso, como dice el Salmo 37, como te decía, Él sí va a conceder las peticiones de nuestro corazón, ¿no? Porque son las peticiones que Él quiere que yo pida, ¿verdad? Que por lo general, o sea, eso, cuando no es así, cualquier cosa que hay en mi corazón es de hecho contraria a lo que Dios quiere. Neta, sí, la Biblia habla de eso. Gálatas 5:17, por ejemplo, dice, oigan, el deseo de la carne es contra el espíritu, contra el deseo de Dios. Y el deseo del espíritu es de hecho contra la carne. Y estos, como puedes ver ahí, los deseos de Dios y los deseos de mi carne, de hecho se oponen entre sí. ¿Para qué se oponen? ¿Para qué, familia? Para que no hagas lo que quieres. Neta, ¿estás diciendo que Dios no quiere que me salga con la mía? Exacto, de eso estamos hablando. Ay, qué mala onda Dios. No, Dios no es mala onda. Es lo mejor que te puede pasar, porque si te sales con la tuya estás en verdadero peligro. Porque si recuerdas, dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Exactamente, su fin es camino de muerte. Entonces es Dios en su bondad obrando en nuestras vidas para que no nos salgamos con la nuestra. Él nos quiere librar de la maldición de salirnos con la nuestra. ¿Puedes ver qué importante es entonces, repito, rendir nuestra voluntad a la de Él, ¿verdad? Llenar nuestra mente de su verdad, ¿verdad? Porque de esa manera voy a pedir lo que Él quiere que yo pida. De hecho, cuando eso hacemos, fíjate lo que pasa. Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Es posible eso, agradarse de hacer la voluntad de Dios. Y fíjate lo que dice, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Recuerdas lo que dice Colosenses 3:16? Sobre la importancia de llenar nuestro corazón con la palabra de Dios, ¿no? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Qué importante, si la palabra de Cristo abunda en mi corazón, me voy a agradar de hacer la voluntad de Dios, tal cual, ¿no? Y de hecho, eso, qué importante, guardar la palabra de Dios en nuestro corazón. Primera de Juan 5:3 habla un poco de eso mismo. Dice que guardaremos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué? No son gravosos. No son gravosos, porque están todo el tiempo motivados por el amor de Dios, como sus mandamientos, eso, no nada más es su amor poniéndolos en nuestro corazón, sino su amor potencializando, por decir así, esos mandamientos para que los pongamos por obra, potencializando, ¿sí? Como que empowered, es como que Él nos da el poder, esa idea, ¿no? Wow, o sea, y sus mandamientos no son gravosos, ¿no? Entonces podemos realmente comprobar la buena voluntad de Dios. ¿Recuerdas Romanos 12? No te conformes a este siglo, no seas conformer, sé mejor transformer, ¿no? Así. Por medio de la renovación de tu entendimiento, para que, fíjate, compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Puedes ver? Puedes comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se va a sentir agradable en mi carne? No necesariamente, va a ser agradable principalmente para Él, ¿verdad? Pero cuando yo vivo agradándole, entonces es increíble, porque como que empezamos a experimentar en nuestra conciencia la paz de estar haciendo lo correcto. Entonces resulta que hacer su voluntad es de hecho agradable también para nosotros. ¿Puedes ver esa idea? Es como muy importante, ¿no? Ese era como el paréntesis. Y bueno, vamos de regreso. Estos hombres le dicen a Jesús, ¿no? Queremos que nos hagas lo que pidiéramos, ¿no? Okay. Queremos salirnos con la nuestra en este sentido. Entonces, vamos a ver la respuesta de Jesús, versículo 36. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? ¿Qué queréis saber? ¿No? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? De hecho, esto de uno a la derecha, otro a la izquierda, era su constante discusión entre ellos, ¿recuerdas? O sea, casi como, bueno, vamos a estar a su lado, o sea, pero yo pido la derecha, ¿eh? No, la derecha voy a hacer yo, no sé qué. O sea, de hecho, por eso se la pasaban discutiendo, o sea, por esa idea. Y aquí, tal cual, están poniendo esa petición delante de Él. Entonces, creo que está obviamente mal eso, porque están como tal cual diciendo, o sea, ¿cómo te diré? Concédenos esto, queremos influencia y no sé qué. Entonces, es como muy obvio simplemente ver eso, porque como que
ignoraron lo que Jesús les venía hablando sobre el sufrimiento que él estaba a punto de pasar, que implicaba un sufrimiento para ellos y todo eso. Entonces, sí, si lo ves a primera vista, obviamente estuvo como mal la petición, pero vamos a darles un poco el beneficio de la duda, porque si te fijas, o sea, reconocieron algunas cosas, fíjate. Para empezar, reconocieron que Jesús en un momento va a reinar, tal cual dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿puedes ver? En tu gloria, es decir, están reconociendo que Jesús es el rey, que un día va a reinar. Eso de hecho es bueno. Dando el beneficio de la duda, tiene algunos aspectos buenos eso, porque ellos están reconociendo que Jesús va a reinar un día. Aparte, no pidieron algo tan malo en el sentido de danos influencia, o sea, danos influencia en tu reino. ¿Es necesariamente malo eso? O sea, realmente, o sea, no tanto. De hecho, Dios nos va a conceder. Ya, dices, ya estás despedicando lo que dijiste. No, ahorita te explico. Están en un sentido sí pidiendo algo, a final de cuentas Dios de hecho nos va a dar influencia durante su reino. ¿Recuerdas lo que dice Apocalipsis 5:9? Dice tal cual eso, que fuimos hechos reyes y sacerdotes. Fíjate, habla ya de la iglesia en el cielo que cantará un cántico nuevo y va a decir: digno eres de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido, ¿no? De toda nación, lengua, linaje, todo eso, y nos has hecho, verso 10, fíjate, nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Es decir, es un hecho que todo creyente en Jesús va a tener un día influencia, ciertamente. Entonces, la petición en sí no estuvo necesariamente mal, o al menos no del todo, porque ciertamente Dios nos va a dar influencia. El problema no fue tanto la petición en sí, sino, escucha, el motivo detrás de la petición, ¿verdad? Porque lo pidieron no tanto por buscar glorificar a Dios, sino por querer sobresalir ellos. ¿Puedes ver? ¿Cómo puedes muchas veces, o cómo podemos tú y yo, pedir cosas que no necesariamente están mal, pero si la intención detrás de lo que pedimos es incorrecta, pues estamos bien ranas y estamos haciendo las cosas, o sea, mal, ¿me explico? Y eso, aparte tenían como una concepción no tan clara de Jesús como Mesías, o sea, ¿cómo te diré? Ellos pensaban más en un Jesús como en un Mesías político, haz de cuenta, y todo eso, o sea, les faltaba esa claridad en realidad, ¿no? Es por eso que eso. Preguntaron esto, no estaban aparte calculando el costo que implicaría recibir ese privilegio. Ok, va, te pongo allá a mi lado durante el milenio y todo eso, pero ¿sabes el costo que implica? Ellos realmente no estaban calculando ese costo. Se les había olvidado que Jesús ya les había dicho con tiempo de anticipación: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo, tomar su cruz, seguirme. O sea, ellos no estaban considerando eso. Por eso el versículo 38 básicamente como que los reprende un poco, o les dice: entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. O sea, bro, no tienes idea de lo que estás pidiendo. Es como muy peligroso lo que estás diciendo, ¿no? El anhelo, ok, quizá está como no tan mal, el rollo de querer influencia, pero la motivación detrás de eso está como mal y no estás considerando el costo, ¿verdad? Es peligrosa tu petición, no sabes lo que pides. Podéis, fíjate, lo sigue confrontando, versículo 38, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado, hablando obviamente de su muerte. La palabra bautizo aquí habla de ser sumergido, inmerso, en este caso en el juicio de Dios. No está hablando de un bautismo así en agua o algo así, ¿no? O sea, puede ser bautizado en el bautismo de sufrimiento que yo voy a enfrentar. Y fíjate, habla del vaso. ¿Puedes beber del vaso? ¿Cómo? ¿Cuál vaso? Bueno, el vaso es esta figura antiguo testamentaria del juicio de Dios, lo que conocemos como la copa de ira de Dios. ¿Recuerdas eso? Es esa copa que Jesús le pide al Padre: Padre, Lucas 22, ¿no? 42. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, ¿no? Esta copa del juicio que estoy a punto de enfrentar, pásala de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. El anhelo de Jesús o sea, Padre, si existe otra manera de redimir a la humanidad, que sea si es que existe, pero si no, que se haga tu voluntad, no la mía. Es esta copa, o sea, que Él estuvo tal cual dispuesto a beber. Bebió la totalidad de la ira de Dios, Jesús, en nuestro lugar. Eso es impresionante. Cuando pensamos en esa idea, debe transformar nuestras vidas dramática y radicalmente. Saber que Él estuvo dispuesto a beber la ira de Dios en tu lugar y en el mío, ¿no? Que eso es impresionante. Entonces, Él está hablando de eso, ¿no? ¿Pueden ustedes ser bautizados con ese bautismo, verdad? Ellos dijeron, podemos. Es como, como que no sé, no estaban midiendo muy bien lo que estaban diciendo. Básicamente ese es el punto. Y nos pasa mucho, ¿no?
que hacemos oraciones peligrosas. Señor, úsame, ¿no? Y hacemos oraciones de ese tipo, ¿no? O levantamos nuestras manos, te adoramos, te entrego todo. ¿Quién sabe qué rola que habla de eso? De te entrego todo. Y realmente estamos como en nuestro corazón buscando entregarle todo, porque qué tal que sí te lo pide. Y después como que, pero eso no lo incluía. Y no sé qué, ahí estamos, ¿no? Quejándonos. Como te digo, hay veces que oramos cosas peligrosas sin darnos cuenta de lo que realmente estamos pidiéndole a Dios, ¿no? Úsame, Señor, neta. ¿Estás seguro que quieres que...? ¡Ay, todo eso! En fin, eso sucede, ¿no? No sabéis lo que pedís y todo eso. Entonces, bueno, Jesús les dijo, fíjate, Él les da este privilegio. A la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. ¿Esto qué implica? Un privilegio, ciertamente. Ahorita les va a decir, no necesariamente van a ustedes estar a la derecha o a la izquierda, porque eso lo decide el Padre. Ahorita vamos a ver eso. Pero les habla, ciertamente ustedes van a beber de la copa que yo beberé, van a ser bautizados con el mismo bautizo que yo. No les está diciendo así como en mala onda, o ¿cómo te diré? El sufrimiento en el nombre de Jesús es un privilegio, y de eso les está hablando. Es importante que veamos eso, ¿no? El sufrimiento, otra vez, en el nombre de Jesús, familia, es un privilegio. De hecho, dice Filipenses 1:29 lo siguiente. Por favor, léelo conmigo. Es que es increíble. Dice, porque a vosotros os es, ¿qué dice? Concedido a causa de Cristo. No dice que a ustedes les es impuesto a causa de Cristo, para que se te quite. O sea, no. Es concedido, es una bendición. No solo que creas en Él, sino también que padezcas por Él. Esto, yo me acuerdo, la primera vez que leí eso en mis primeros años de caminar, fue como que, no manches, está impresionante esa idea. O sea, es un privilegio sufrir para Dios, o sea, por su causa, ¿verdad? Está impresionante. No estamos hablando necesariamente de sufrir las consecuencias de nuestras burradas antes de la fe, ¿verdad? Sino de sufrir cosas que no sufriríamos si no fuéramos cristianos. Básicamente esa es la idea, ¿no? Entonces, nos es concedido sufrir, ¿no? Órale, y de hecho eso realmente les fue concedido a ellos. Santiago, por ejemplo, fue decapitado por Herodes. Juan fue martirizado en el sentido de que sí, lo aventaron en una olla de aceite hirviendo. Ya después Dios lo libró y no salió quemado ni nada. Pero, o sea, realmente lo aventaron en la olla de aceite. Y dices, no manches, neta, y no le pasó nada. No, porque Dios es más poderoso que el aceite hirviendo y todo eso, ¿no? Y después lo expatriaron a la isla de Patmos, que fue desde donde escribió Apocalipsis y todo eso, pero les fue concedido. Y de hecho, ellos vieron la persecución como un privilegio. Déjame te leo también algo sobre esto. Esto sucedió más adelante, Hechos 5:41, lo vamos a estar viendo los miércoles, si es que vienes al estudio, no te lo puedes perder. Hechos 5:41, fíjate, ellos salieron de la presencia del concilio, los discípulos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Ya viste? No dice que, ay Señor, ¿por qué se pone tan difícil? No, salieron gozosos de haber sido tenidos dignos, ¿no? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta. Qué impresionante, ¿no? Dices, o sea que entonces los discípulos eran como masoquistas. No, estamos hablando de masoquisto. Eso, no estamos hablando de masoquismo. Estamos hablando de que ellos se regocijaron eventualmente en identificarse con Jesús, ¿no? Porque de esa manera iban a poder parecerse más a Él. Se regocijaron en poderse identificar con Jesús. Ese era realmente el gozo. No era tal cual un gozo por sufrir en sí, sino por identificarme con Jesús. Si eso trae sufrimiento, bueno, que venga el sufrimiento. Siempre y cuando esté yo identificándome con Jesús. No nada más en las cosas como bonitas o buenas, sino en lo duro, en lo canijo, en lo que implica sufrir, ¿no? El gozo en ellos estaba en el hecho de identificarse con Jesús, no tanto en el sufrimiento en sí. De hecho, hay un par de referencias sobre esto. ¿Te acuerdas cuando Pablo habla de esto? O sea, esto que pasamos, la leve tribulación, es momentánea, que de hecho produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo estaba centrado en el fruto eterno, puedes ver. No estaba como en masoquismo disfrutando el sufrimiento o algo así, sino centrado en lo que el sufrimiento trae cuando ponemos nuestros ojos en Dios. ¿Qué trae el sufrimiento? Produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿no? O sea, de hecho, la aflicción en el término neotestamentario es como ser oprimido. Bueno, lo que está diciendo es el peso de la gloria es mucho mayor que el peso de la aflicción, es lo que está diciendo, ¿no? De hecho, Santiago 1 nos habla de eso también. Oigan, gócense cuando vengan las pruebas. ¿Recuerdas eso? Ahí lo dice, ¿no? Sepan que la prueba produce paciencia. Cuando tu fe es probada, eso produce paciencia, que es la capacidad de soportar bajo presión. Ese es, de hecho, lo que significa paciencia, ¿no? Y la paciencia puede tener entonces su obra completa para que seas perfecto, cabal, que no te falte nada. Puedes ver, gózate no tanto en el sufrimiento como un masoquista, sino en el fruto del sufrimiento cuando pones tu sufrimiento en manos de Dios. ¿Se entiende la idea? Muy importante, ¿verdad?
Entonces, bueno, ellos fueron privilegiados grandemente, sí, creo. ¿Por qué? Porque sufrieron grandemente. Importante. Y bueno, volviendo aquí a la escena, ellos debían, creo, aceptar este privilegio, no tanto para ser grandes, entre comillas, sino para glorificar a Dios, ¿verdad? Versículo 40. Bueno, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Me encanta porque, o sea, ni siquiera depende de mí si voy a darte ese privilegio que me pides o no. O sea, entonces no lo hagas para conseguir eso que me pediste. Hazlo para glorificarme y ya. Y ya Dios decidirá la recompensa que Él te da o no te da. ¿Sí se entiende esta idea? O sea, debemos ser movidos por simplemente buscar glorificar a Dios. De eso vine hablando. Y ya el Padre decide quién va a estar de qué lado y todo eso, ¿no? Versículo 41, cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. O sea, como que yo creo que estaban papando moscas, platicando de cualquier otra cosa, y no entendieron tampoco ellos lo que estaba hablando Jesús, o sea, sobre el sufrimiento. Ellos pensaron, o sea, ¿cómo? No, así, no sé, estaban otra vez pensando en términos de honor, de sobresalir o algo así, no tanto en términos de glorificar a Dios. No entendían bien lo que es la verdadera grandeza, por eso se enojaron. Ay, ¿a poco ellos van a salir privilegiados? No, yo también quiero, y no sé qué. ¿Seguro, bro? Porque estás pidiendo sufrir también, ¿no? Y todo eso, les faltó enfoque, versículo 41, no nada más a los 2 que estaban ahí, sino a los otros 10. Y por eso es que viene entonces esta lección sobre la verdadera grandeza. Fíjate el versículo 42, mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? ¿No? Mas no será así entre vosotros, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Ellos necesitaban entender el significado de la verdadera grandeza porque estaban desenfocados. Entonces les habla de esto. No se trata de ser servido, sino de servir, ¿verdad? El reino de Dios es completamente distinto al reino de Satanás. En el reino de Satanás, ¿qué se hace? Todo el tiempo se está buscando lograr que otros te sirvan. En el reino de Dios es más bien estar buscando lograr servir a los demás. De eso está hablando, ¿no? El peor ejemplo que podemos tener es Satanás, que está afanado con esto del estatus, ¿no? de ser servido, y eso trae muerte. Dios más bien es nuestro ejemplo perfecto, correcto, el de servicio, que no trae muerte sino vida. Puedes ver, el ministerio se trata de dar, no de obtener algo a cambio de lo que das o algo así, ¿no? Y fíjate, no sé, sería fácil ponernos a criticar a no sé cuántos como ministerios que solo quieren dinero y todo eso. Sí, y obviamente todos sabemos que eso está mal, pero en general pensemos, o sea, servir a Dios tiene todo que ver con dar, no tanto con recibir. Y cuando hablo de recibir o obtener algo a cambio por nuestro dar, no estoy necesariamente hablando de dinero, lo cual por cierto estaría mal, como te digo, sino si una persona sirve a Dios nada más para obtener algo a cambio, como la atención de los demás, el aplauso de los demás, la aprobación de los demás porque está acomplejado o tiene algún rollo, no sé qué, no está realmente dando por el gozo de dar, sino buscando obtener algo a cambio, aunque sea algo como emocional, psicológico. No sé si me explico. La motivación correcta para servir a Dios es simplemente dar porque Dios te dio un chorro a ti. O sea, realmente es eso, ¿no? Hay gente que entra al ministerio muchas veces así, con la motivación incorrecta, ¿no? Entonces les está diciendo, oigan, se trata de dar, de hecho, ¿no? El que quiera hacerse grande va a ser más bien el siervo de los demás, porque como dice Hechos 20:35, más bienaventurado es dar que recibir, ¿verdad? Vemos ahí a Pablo citando al Señor mismo, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando estamos centrados en recibir o damos con tal de recibir en vez de solo dar por el gozo de dar, ¿qué pasa? Que cuando no recibimos a cambio de lo que damos, lo que estábamos esperando, nos empezamos a frustrar. Ahí es que no me valoran, ahí es que no me aplauden, ahí sí, la próxima vez ya ni me involucro porque no se valoró. Es como que, ¿para qué le estabas haciendo? ¿No? Si dejas de hacerlo, si dejas de servir, quien se lo pierde eres tú, bro, porque servir es un privilegio inmerecido, ¿verdad? Es como que necesitamos un buen jalón de orejas todos, ¿verdad? En ese sentido, necesitamos servir con la motivación correcta, por el gozo de servir a Dios. Y bueno, versículo 44, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Sigue con esa idea, ¿no? El que quiera ser el primero, ¿verdad? El que quiera cierta influencia va a tener que ponerse debajo de los demás, ¿verdad? Y está hablando de ser siervo. Es un término que tiene que ver con esclavo. No es como no es un título de honor. Ahora con ustedes, el ministro, el siervo del Señor. O sea, ok, si entendemos lo que es un esclavo.
un esclavo de todos, dice ahí, no de los que te caen bien, no de aquellos de los cuales puedes obtener algo a cambio, sino de todos, ¿no? No sé, de manera práctica, esto de buscar ser siervo de todos tiene todo que ver con, ok, voy a, por decir un ejemplo, ¿no? Voy a venir a la iglesia no tanto con la actitud de alguien bendígame, ¿no? Con actitud de consumidor. No es eso, es mejor venir con actitud de adorador. No es tanto alguien bendígame, sino ¿a quién puedo yo bendecir el día de hoy? Es más eso, ¿no? Siervo de todos. Pablo mismo decía de sí mismo, Pablo, siervo de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Recuerdas? Eran a menudo sus credenciales, y esto no era, repito, un título de honor, era una función de servicio. Soy siervo de Dios, y eso, de hecho, significa siervo por amor, esclavo por amor. ¿Cómo que esclavo? Sí, pero la esclavitud, o sea, no, a Dios no le agrada la esclavitud. Claro que le agrada la esclavitud. De hecho, Pablo se regocijaba, él eligió hacerse esclavo de Jesucristo por amor. De eso está hablando, ¿no? Y ahora, ¿cómo sabemos si estamos siendo siervos por amor? Bueno, si te tratan como tal y te ofendes y te sacas de onda, muy probablemente no tienes un corazón de siervo, ¿ok? Cuando te tratan como siervo y no lo recibes en humildad, muy probablemente no tienes un corazón de siervo. O si estás sirviendo con el fin de que se reconozca eso, o sea, sirvo siempre y cuando me den el título de siervo del año, por decir, ¿no? No estás entonces siendo un siervo, estás buscando otra cosa y todo eso, ¿no? En fin, y yo sé, es nuestro anhelo, creo, de todos, que el día que lleguemos a la presencia del Señor nos diga, como vemos en Mateo 25-21, ¿no? Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. O sea, eso queremos, ¿no? Que el reconocimiento, por decirlo así, que la recompensa venga del Señor directamente, ¿verdad? Que servimos a Él para que Él nos recompense, no a alguien más, ¿no? No sé, esa idea estaba padre, pero bueno, primero debe ser siervo de todos y todo eso. Y nuestro ejemplo, por supuesto, de servidumbre, nuestro ejemplo perfecto es Jesucristo. Versículo 45 dice tal cual, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Puedes ver? Así como que, por si tú y yo, dialogando con el texto, le preguntamos, pero a ver, Señor, y a ver, ¿por qué? Y esto de ser siervo, ¿por qué? Versículo 45, porque el Hijo del Hombre, Dios mismo, término mesiánico de nuevo, no vino para ser servido. Jesús a eso no vino. Vino para servir. Está impresionante eso, ¿no? Que el mismísimo Dios, que es digno de que toda la creación le sirva, como dice la canción, ¿no? Que ante su voz los montes ¿cómo se llama? Se inclinan, no sé qué. O sea, claro, Él es digno de que todos y todo le sirva, y Él vino a servir a los demás. Está impresionante esa idea. Es como que, ¿dónde más encuentras ese ejemplo? En ningún lado, en ningún lado. Y para dar su vida en rescate por muchos. Esta idea del rescate, ¿no? Habla de esto, tal cual, de pagar el precio por el rescate de alguien, ¿no? De eso está hablando, y es lo que hizo Jesús, pagar el precio por rescatarnos, ¿verdad? De nuestro corazón no dispuesto a servir y todo eso. Versículo 46, entonces vinieron a Jericó. Viene de hecho la siguiente escena, es la última escena, esta de el ciego Bartimeo. Entonces ya vimos la primera, que tenía que ver con Jesús y su evangelio, ¿verdad? Ya vimos a Jesús hablando de la verdadera grandeza una vez más, y vamos a ver la tercera escena, que es el ciego Bartimeo y Jesús, y así, o al revés, Jesús y el ciego. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Hemos de saber, esto es un poquito tiempo antes del momento en que se cumple esta profecía de el Hijo del Hombre entrando en Jerusalén en su entrada triunfal. ¿Recuerdas esta profecía de, ahí dónde viene lo del burrito? ¿Se acuerdan? Bueno, es una profecía, me parece que está en Daniel, no me acuerdo. Alguien, bueno, pero te suena esto del burrito, ¿verdad? Que Jesús cumpliría esta entrada triunfal y todo. Esto lo veremos, de hecho, el próximo capítulo, es la entrada triunfal de Jesús. Entonces, es un poquito antes de esto. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que esto ya era como en el contexto de la Pascua, de la celebración de la Pascua en Jerusalén y todo eso. Estamos hablando de mucha gente reunida ahí, miles de personas, por eso dice ahí, ¿no? Vinieron a Jericó, y entonces, bueno, al salir de Jericó,
se encontraron con esta como gran multitud en este contexto, ¿no? La tierra santa llena de personas porque está la Pascua a punto de ser celebrada y todo eso. Entonces había en medio de esta gran multitud un ciego llamado Bartimeo, dice el versículo 46, ¿no? Que ahí entre la multitud salió este vato. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, ¿no? Y oyendo que era Jesús Nazareno, que no tenía ojitos, o sea, sus ojitos no le servían, pero sus orejas sí. Entonces dice que oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces, o sea, muchas, en plural, empezó así como a gritar, a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No alcanzaba a verlo, pero pudo escuchar, o sea, supo, ¿no? Oyó el tumulto, el mitote, o como sea que lo llames, y supo, o sea, es Jesús el que de quien se habla un chorro, y este vato sabía quién es Jesús, por eso le dice: Jesús, hijo de David. Es un término como de autoridad. Tú eres el Mesías prometido. O sea, hey Jesús, no sé dónde estás, pero te grito a voces, ¿no? Le empezó a gritar: ten misericordia de mí. Puedes ver, está reconociendo quién es Jesús, el Mesías prometido, que tiene el poder de otorgarle misericordia. Por eso le pide: ten misericordia de mí, ¿no? Ese es el primer punto. Está orando a Jesús, clamando a él, consciente de quién es Jesús. Eso es muy importante. Y aparte está gritando de manera como persistente, con un chorro de fuerzas, ¿no? Comenzó a dar voces. Entonces, qué importante es esto. O sea, clamar a Jesús un poco como con este sentido, esta actitud, esta conciencia, ¿no? Cuando ores a Jesús, qué importante es orar sabiendo quién es Él, el Mesías prometido, capaz de otorgarte su misericordia, ¿no? Que de hecho es inmerecida. Entonces es como que con esta humildad. Y número dos, con esta determinación de escúchame por favor, o sea, con este sentido, sí, como de desesperación, ¿me explico? De insistencia. Lucas 18 me parece que es cuando Jesús les habla de la importancia de orar con insistencia, ¿no? Este hombre estaba orando así, con insistencia. Dice el versículo 48 que muchos le reprendían para que se callasen. Cállate, estás gritando ahí, ¿no? Eso le decían, le reprendían para que callase, pero él, fíjate, clamaba mucho más. Órale, ¿no? Hijo de David, ten misericordia de mí. Por segunda vez vemos este clamor con esta conciencia de quién es Jesús, capaz de darle su misericordia y todo eso. Entonces es una fe hermosa, ¿no? Que insiste, que está determinada a clamar a Jesús y todo eso. Y fue una fe, familia, que fue oprimida o que experimentó oposición. Qué importante esto, ¿no? Porque dice que muchos le querían hacer callar, ¿no? Entonces, cuando tú y yo clamamos a Jesús, vamos a experimentar oposición muchas veces, ¿verdad? Entonces, qué importante es insistir, aunque haya oposición, aferrarse a seguir adelante, clamando a Jesús, siguiendo a Jesús. Puedes ver, no dejarte desanimar porque un chorro te dicen: ahí esté, no sé qué. No importa, voy a seguir a Jesús. ¿Sí me explico, no? Como este sentir es muy bello, es una fe muy hermosa la de este hombre. Versículo 49. Entonces Jesús, fíjate, deteniéndose. Puedes ver cómo Jesús escucha este tipo de clamor. Creo que más que escuchar su voz, escuchó el clamor de su corazón, ¿verdad? Dice el versículo 49, entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Creo que notaste el énfasis ahí, ¿no? Sobre el llamado. Él se detuvo y mandó llamarle. Entonces llamaron al ciego y le dijeron: oye, ten confianza. ¿No te encantó esa idea? Ten confianza. No le dijeron: ten terror, ¿verdad? No, ten confianza. Bueno, de hecho sí, Jesús es digno de nuestro terror, pero en este caso no es el énfasis, ¿verdad? El énfasis es en: bro, ten confianza, levántate, te llama, ¿no? Me encanta esta idea de levántate, te llama. Y bueno, dice el versículo 50 que él entonces fue, pero antes de eso, porque fue llamado por Jesús, ¿no? Mandó llamarle. O sea, ¿quién mandó llamarle? Jesús. ¿Y quién confirmó el llamado de este vato? Otros. ¿Puedes ver esa idea? Y bueno, yo me emociono con estas cosas porque, o sea, es así. Dios llama a las personas, pero el llamado de Dios a las personas a menudo, y creo que la manera más sana de verlo es así, a menudo el llamado de Dios es confirmado por alguien más. ¿Se entiende esta idea? Dios nos llama y a menudo es, sí, el cuerpo de Cristo, otros creyentes, los que ciertamente confirman, ¿no? Si una persona siente el llamado de Dios, es que siento que Dios me está llamando, es importante que no sea como un llamado de, no sé, como un llanero solitario que, ¿no? Que, ok, Dios me llamó y ahí voy para allá, yo bien solo, pero Dios, o sea, no sé,
creo que hace sentido. O sea, los discípulos se forman en el contexto de una iglesia local. Entonces es importante cuando una persona dentro de una iglesia local, ¿verdad?, tiene o siente un llamado, que las personas a su alrededor confirmen ese llamado. Es como que sí hace sentido que pienses que Dios te está llamando, ¿no? Y yo no sé, me da cierta nostalgia porque me identifico con esto, ¿no? Cuando yo sentí en mi corazón muy fuerte esta onda de que Dios nos estaba llamando a plantar una iglesia. O sea, no fue como que ya me voy o algo así, sino que yo pedí la opinión de mis pastores, de gente a mi alrededor, de decir, oigan, ¿cómo ven? Ya está muy pirado esto de ir a plantar una iglesia. No, para nada, bro, está chido, está de Dios. Y cuando le fui y le platicé a mi pastor, Paz, ¿cómo ves este rollo? O sea, pues como que siento que Dios me estaba hablando o sea, me tocó dar en el Instituto Isaías 6, que habla sobre, heme aquí, envíame a mí, no sé qué. Entonces como que siento como que, o sea, como que Dios me está llamando, no estoy seguro si lo estoy entendiendo bien. O sea, lo que sí sé es que ya no me puedo quedar callado, necesito expresar esto porque realmente siento un llamado de Dios, ¿no? Mi pastor así como, ¿cuándo te vas? Así como que, no sé, fue como que, no sé, me da una nostalgia eso, ¿no? Porque esto, Dios te llama y Él confirma el llamado a través de alguien más. Con esto en mente vamos a leer otra vez el versículo. Dice, entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Wow, está increíble, ¿no? Versículo 50, él entonces, arrojando su capa, pareciera que no le importó perderla, ¿verdad? Simplemente la arrojó y se levantó y vino a Jesús. Y eso, cuando sigues a Jesús vas a muchas veces dejar cosas atrás realmente. Y créeme, yo creo que no le importó demasiado. Simplemente es como que X, ya hay cosas mucho más valiosas, ¿no? Entonces creo que dejó su capa y no se preocupó, no tuvo tiempo de verlo como una especie de pérdida o algo así. Simplemente ya siguió a Jesús, ¿verdad? Como el ejemplo del perrito flaco, te lo he dado muchas veces, ¿no? El perrito flaco que no tiene nada más que un huesito roído, y cuando extiendes tu mano con un filete, o sea, si no traes el filete en la mano te va a querer morder porque nada más tiene su hueso roído, pero si le ofreces un filete va a voltear a ver el filete y va a olvidarse simplemente del huesito. ¿Sí se entiende? Entonces Dios nos ofrece algo mucho más. Entonces no importa, la capa no importa, ¿no? No sé, me gustó esa idea. Y bueno, arrojando su capa se levantó, vino a Jesús, o sea, obedeció el llamado. Esto está muy bello. Y respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Quizá pensamos, ay, pues ¿cómo que qué, Jesús? Pues es obvio, ¿qué no ves que estás ciego? O sea, pues obvio, no sé qué. Ok, quizá resulta como, no sé, como innecesaria la pregunta para mucha gente. O sea, ¿por qué le preguntó eso? Creo que le está dando la oportunidad Jesús a este ciego de ser específico en su oración, ¿ok? ¿Qué quieres que te haga? A ver, sé específico. Porque si no somos específicos en nuestra oración, no sé, nos parecemos como a Miss Universo, ¿no? ¿Cuál es tu deseo? Paz mundial. O sea, ok, es una oración, supongo, pero es poco específica, ¿no? De hecho, Dios va a traer, o más bien, Satanás mismo va a traer un reino de paz a la tierra. Entonces se va a cumplir la oración de Miss Universo. Ahí te encargo. Entonces es importante que, no, o sea, la paz de Dios en mi corazón, en el de las personas a mi alrededor, para la gloria de Cristo, qué sé yo. O sea, hay que ser específicos en la oración. Es bueno ser específicos. No porque Dios no sepa los detalles, sino porque simplemente es bueno, hace sentido ser específicos. Entonces creo que le está dando la oportunidad de ser específico. ¿Qué quieres que te haga? Versículo 51. Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Puedes ver? Primero da como la petición muy general. Hijo de David, ten misericordia. Está bien peticiones generales, pero después se torna un poco específico. Maestro, que recobre la vista. La palabra maestro, Raboni, ¿verdad? Es así como muy, ¿cómo te diré? Habla de un profundo respeto. Entonces esta es otra de las características que vemos en la oración de este ciego. Ahorita vamos a recapitular las características de su oración que deberíamos abrazarlas nosotros, ¿no? Pero es como con mucho respeto, un profundo respeto. Dice, maestro, o sea, Raboni, que recobre la vista, ¿no? Esta específica oración, versículo 52. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Wow, algunas cosas, ya para terminar también. Tu fe te ha salvado, enseguida recobró la vista, seguía a Jesús en el camino. O sea, estaba ciego antes de esto. Instantes antes de esto, estaba literalmente ciego el vato y enseguida... O sea, fue un milagro completamente sobrenatural. ¿Qué podemos ver aquí? El poder de Jesús, la autoridad de Jesús sobre el cuerpo físico de este vato, ¿no?
Jesús controlaba eso, los ojos de este hombre, ¿no? Y tal cual lo sanó. ¿Qué vemos? Te digo, su poder, su autoridad sobre la creación. Vemos la compasión de Jesús, la misericordia de Jesús, a Jesús bendiciendo a otros, ¿no? Vemos su amor, vemos todo esto realmente. Con este, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Ese es el primer énfasis, ¿no? Y seguía a Jesús en el camino. Entonces, primero vemos esto, o sea, eso, una manifestación increíble del amor, cuidado, bendición de Jesús y así. Y, ok, algunas otras cosas. Jesús honró la fe de este hombre, ¿cierto? Porque le dice, tu fe te ha salvado, ¿no? O sea, estoy reconociendo que has mostrado fe con tu oración general cuando dijiste, ten misericordia, ¿verdad? Reconociéndome como el Mesías prometido, ¿verdad? Con tu oración específica cuando me hablaste con un chorro de respeto diciéndome Raboni, o sea, reconozco esa fe, reconozco tu clamor, veo la necesidad de tu corazón, veo eso, todo lo veo. Entonces Jesús creo que honró su oración, ¿no? Perdón, su fe, en ese sentido, ¿no? Básicamente, ¿no? Y bueno, si notas, le dice, vete, tu fe te ha salvado. Eso de vete, pareciera que le dice, o sea, ya tienes ojos, vete a ti mismo, vete, tu fe te ha salvado. No está hablando de vete de verse, ¿verdad? No está diciendo eso, sino vete en el sentido de sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Entonces, un par de cosas. Tu fe te ha salvado. ¿Qué es lo que trae la fe? ¿Qué es lo que trae la salvación? La fe solamente. No le dice, tu buena obra te ha salvado, ni tu buena intención te ha salvado, no. Tu fe. ¿Qué es la fe? Esto debemos sabernoslo súper de memoria y de cajón aquí en Semilla Monterrey. ¿Qué es la fe? Es una confianza sencilla en la persona y obra de Jesús para salvación eterna y gratuita del alma, ¿sí? Eso es la fe. Y este hombre mostró esa fe. Entonces tu fe, lo cual es más que suficiente, te ha salvado. En pasado participio, ad oído tos 8. Tu fe ya te ha salvado, ya eres salvo, vete, ¿no? Y entonces me encanta porque termina diciendo, y seguía a Jesús en el camino. O sea, con sus ojos renovados, ¿cómo te diré? Eso, restaurados, ¡pum! Lo único que quería era ver a Jesús. Esa idea está impresionante, ¿no? O sea, ok, ahora tengo ojos, pero no tengo ojos más que para Jesús, entonces le sigo. Voy con Él en el camino porque solo tengo ojos para Él. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque tú y yo estábamos literalmente ciegos espiritualmente. Jesús abrió nuestros ojos, 2 Corintios 4:6, es un verso fascinante al respecto, ¿verdad? Él literalmente abrió los ojos de nuestro corazón para verle, y se supone, familia, que tengamos ese sentir espiritualmente de decir, o sea, no quiero ver más que a Jesús. Con estos nuevos ojos que Él me dio, quiero nada más ponerlos en Él, seguirle en el camino, ¿no? Entonces, esto de vete, fíjate, en otra versión lo pone como go your way, como sigue tu camino, básicamente, ¿no? Y dice que, ok, voy a seguir mi camino, pero seguía a Jesús en el camino. ¿Por qué? Porque el camino de Jesús, ¿no?, se había convertido en el camino del ciego. ¿Puedes ver esa idea? O sea, se supone que nuestro caminar sea el mismo que el de Jesús. Que cuando Jesús nos diga, sigue tu camino, ok, Señor, quiero que mi camino sea el tuyo. Entonces por eso seguía a Jesús. De hecho, 1 Pedro 2:21 habla tal cual de la importancia de seguir las pisadas de Jesús. Seguir sus pisadas. De hecho, Él dice eso. Para esto fuiste llamado. ¿Te acuerdas que este vato fue tal cual llamado? Y su llamado fue confirmado por otras personas. Bueno, tú y yo fuimos llamados, ¿no? Porque también Cristo padeció por nosotros. Ya hablamos también de la importancia de el privilegio de sufrir, ¿verdad? Dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, para que el camino de Jesús se convierta en el mío, para que las pisadas de Jesús sean las mismas que las mías, que yo vaya pisando las mismas cosas que Él. ¿Sí se entiende? ¿Puedes ver cómo 1 Pedro 2:21 resume bien cañón todo lo que estuvimos aprendiendo? ¿No te emociona esa idea? ¿Verdad? Está impresionante, ¿no? Fuimos llamados, ¿no?, al privilegio de sufrir por su causa, ¿verdad?, que tiene todo que ver con verdadera grandeza, y a seguir sus pisadas, a que su camino se convierta en el nuestro. Juan 2:6 también dice, ¿no?, el que dice que permanece en Él, de hecho, debe andar como Él anduvo. Debe andar como Él anduvo, debe seguir sus pasos, ¿no? Wow, no sé. Entonces, mi oración es que Dios te pregunte hoy y que tú recibas de parte de Dios esa pregunta, ¿no? O sea, a ver, hijo, ¿mi camino es el tuyo? ¿No? ¿Estás buscando que tu caminar, tus decisiones, todo lo que eres, tienes, ¿no?, sea mi camino? ¿No? O sea, que Dios, permite que Dios te pregunte eso y eso. Solo ora en tu corazón por estas cosas. ¿Por qué no eso? Convertimos esta enseñanza en nuestra oración y que Dios sea con nosotros en esta oración. ¿Les parece? Vamos a hablar por esto. Y Señor, te damos gracias por este tiempo, por esta
Escritura, por este texto que nos permites considerar. Es verdaderamente increíble solo ir más que verso a verso, frase por frase, palabra por palabra, Señor. Hay un chorro de cosas que observar y es increíble considerar de manera sencilla lo que tú has dicho. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy nos hablaste de tu evangelio. Tú eres Jesús, el evangelio encarnado, y el evangelio mismo hoy lo escuchamos predicando el gráfico y sangriento y refulgente evangelio. Hoy pudimos ver eso, Señor. Pudimos ver tu valentía y te damos gracias por eso, porque nos permites ver con los ojos del corazón, con nuestros ojos abiertos espiritualmente. Pudimos ver tu valentía hoy, como tú estuviste dispuesto a incluso sudar sangre por nosotros, Señor. Queremos valorar esta valentía e imitarla, Señor. Gracias porque tú fuiste bautizado en sufrimiento por nosotros. Te pedimos que podamos nosotros seguir ese ejemplo, Señor. Ver las aflicciones de la vida como lo que realmente son, un privilegio de parte tuya para nosotros, Señor. Porque de esa manera podemos buscar parecernos más a ti en medio de las aflicciones de la vida. Gracias, Señor, por recordarnos estas lecciones sobre verdadera grandeza, Señor, sobre la importancia de dar por encima de recibir. Queremos, Señor, todos ser tus esclavos por amor. Hace perfecto sentido, porque la sumisión de un esclavo, Señor, te glorifica, y porque estamos seguros de que nos estamos sometiendo a aquel amo que es de hecho amor en sí mismo y que jamás va a oprimirnos con su autoridad, sino todo lo contrario. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ser tus esclavos, y gracias por este ejemplo del ciego Bartimeo, Señor. Queremos orar como él oró, sabiendo quién eres tú, Jesús, sabiendo que eres ciertamente el Hijo de David, el Mesías prometido, Cristo, el único capaz de otorgarnos la misericordia inmerecida que nos ofrece, Señor. Queremos clamar a ti de esa manera. Queremos clamar con este sentir de desesperación, ¿no? Esta determinación, esta insistencia que sabemos que te glorifica. Y te pido que hoy escuches el clamor de nuestro corazón, Señor. Que podamos tener un tiempo contigo durante el resto del día, durante la semana, en donde podamos orar cosas en específico, porque hace sentido, porque tú todo el tiempo quieres que abramos nuestro corazón a ti, y quieres atender a nuestra oración y sobre todo moldear nuestro corazón para que tu camino sea el nuestro, para que los deseos de nuestro corazón sean los deseos que tú pusiste, y queremos entonces deleitarnos en ti, Señor, por favor, y rogarte que esos deseos que tú pusiste en nosotros tú los concedas para gloria tuya solamente. Y te damos gracias por ser tan bueno, Señor. Te pedimos, por último, que si hay alguien aquí escuchando que quizá no te conoce, que quizá todavía no abre su corazón a ti, o si hay alguien escuchando esta grabación, quizá en audio o en video, que todavía no te conoce, Señor, te ruego que tú le des ese sentir de Bartimeo, que reveles sobrenaturalmente a la vida de esa persona, Señor, quién eres y lo que has hecho, para que esa persona te reciba, crea en ti y pueda ser salvo y hacer de su camino, o hacer de tu camino su camino. Te damos gracias por ser tan bueno, papá. Ponemos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.